especial para todos nuestros suscriptores y para todas las personas que hoy nos siguen en nuestro canal, continuando entonces nuestro proyecto con respecto a una historia general de nuestro continente, de América Latina, nuestra patria grande. El tema de la conquista española parece no tener fin. Es un tema que siempre sigue suscitando controversias, polémicas, confrontaciones, puntos diversos y nuevas aportaciones históricas. Quisiera, antes de comenzar el tema de hoy, que tiene que ver básicamente con lo que podríamos llamar la crisis ética del Imperio Español a propósito de la conquista, hacer una evaluación general de lo que hemos visto hasta ahora con respecto a los hechos de barbarie, de violencia, de salvajismo de los conquistadores españoles, para decir como conclusión general que no hay tal leyenda negra. Es decir, los hechos que fueron denunciados no solamente por Fray Bartolomé de las Casas, sino por muchas otras personas que estuvieron en la conquista, que fueron testigos de los hechos de barbarie, esos hechos fueron reales, fueron hechos concretos, fueron hechos históricos que no es posible desconocer ni es posible omitir en la historia. De tal manera que hablar de leyenda negra es una falsedad, porque sí hubo hechos de violencia y no son una invención. El término leyenda daría a entender de que fue una invención, de que esos hechos de maldad, de crueldad, fueron hechos inventados por alguien. Eso no es cierto y los hechos históricos son de bulto. Sin duda alguna, pues el difusor de los hechos de violencia, más conocido por supuesto, y que tuvo más trascendencia, fue Fray Bartolomé de las Casas, este fraile español que con sus denuncias y sobre todo con su famosa obra, brevísima relación de la destrucción de las Indias, dio a conocer los atropellos, las violencias, el salvajismo de los conquistadores. Pero es indudable que con todos las alusiones exageradas y con datos que no eran completamente ciertos o con testimonios puramente de oídas, etc. A pesar de todo eso, el hecho rotundo es de que los hechos de violencia existieron. La obra de Fray Bartolomé, pues obviamente fue tomada por los enemigos de España, sobre todo por los países protestantes, que se enfrentaban a España como la potencia católica por excelencia, la defensora de la religión católica frente a la escisión protestante, el país que avanzó y adelantó la llamada contrarreforma contra el luteranismo y contra el protestantismo. Obviamente entonces, por ejemplo, en el caso concreto de Guillermo de Orange, que dirigía la lucha de independencia contra España en los Países Bajos, en Holanda, llamada en ese entonces Flandes, pues va a tomar la obra de Fray Bartolomé, la va a hacer traducir y comienzan a hacerse sucesivas reediciones con ilustraciones que dan a entender clarísimamente cómo los holandeses, que no tenían ni idea de cómo eran los indios americanos, pues esas ilustraciones nos muestran simplemente a unos indios que parecen europeos y a unas indias americanas que parecen unas Venus griegas. Eso lo podemos ver en esas ilustraciones. Sea lo que sea, esas reediciones en los países protestantes pues se convirtieron en un arma política contra España. Pero lo que uno encuentra a veces con algunos hispanistas es que trasladan su odio a Fray Bartolomé porque hizo estas denuncias y porque fue la cabeza de turco, llamémoslo así, de la oposición al régimen
español en contra de las naciones protestantes. Uno encontraría a veces en el lenguaje de estos hispanistas un parecido similar a aquel de un famoso presidente de la audiencia de Honduras, Maldonado, cuando Fray Bartolomé, que ya era obispo de Chiapas, nombrado por el emperador Carlos V, trató de hacer cumplir las leyes de Indias, las primeras, las llamadas nuevas leyes expedidas por el emperador Carlos V, y entonces se enfrentó a un motín de los encomenderos en su diócesis, que prácticamente casi acaba con su vida. Cuando él va a Honduras, que es la audiencia de Honduras, que era la capitanía entonces en ese momento de la cual dependía Chiapas, a denunciar los hechos, Maldonado, que es el presidente de esa audiencia, se dirige al fraile con estas palabras groseras: sois un bellaco, un mal hombre, un mal fraile, un mal obispo, y merecéis severo y ejemplar castigo. Cuando uno oye estas expresiones de algunos hispanistas, recuerda estos insultos groseros lanzados contra el fraile, sencillamente porque defendía a los indígenas y porque impulsó leyes favorables y protectoras desde la corona para recomponer en alguna forma la violencia y los maltratos que los indios padecían. Pero hay que decir concretamente lo siguiente: no es solamente Fray Bartolomé quien hace las denuncias. Miremos otros autores, otros testigos que hablan de los hechos. Por ejemplo, tenemos los cronistas, los famosos cronistas de la conquista. Está Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Gomara para el caso de México, y donde se encuentran los relatos de las violaciones y de la violencia empleada por Cortés en la conquista de México. Eso es indudable. Pedro Cieza de León, el llamado príncipe de los cronistas de la conquista. Pedro Cieza de León dice en su texto que no tendría hojas suficientes para hablar de todas las crueldades y violencias que cometieron los conquistadores, que por lo tanto se abstiene de hablar de eso porque no tiene tiempo ni tiene espacio para eso. Pero, sin embargo, relata algunos hechos de violencia, particularmente en la conquista del Perú, donde él participó, y después en las conquistas de Belalcázar y de Robledo en el occidente de lo que hoy es Colombia. Juan Rodríguez Freile estuvo en todos los hechos de la conquista de la Nueva Granada y obviamente también habla de acontecimientos violentos por parte de los conquistadores. Francisco de Jerez, otro cronista, que es el testigo de la matanza de Cajamarca, en ese famoso trampa que Quesada le tiende, que Pizarro le tiende a Atahualpa, y que termina con su captura, posteriormente su juicio y ejecución. Tenemos otro testigo importante, que es el fraile franciscano Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún escribe su historia general de las cosas de la Nueva España. La Nueva España es México, así se va a llamar durante la época colonial, es el nombre que Cortés le propone al emperador Carlos V como ha de llamarse el territorio que él ha conquistado. Y en esa historia que escribe Sahagún entre 1840 y 1540 y 1585, que termina llamándose Códice Florentino, porque termina en la biblioteca de los Medici en Florencia. En ella Sahagún hace una relación tomando testimonios de indígenas que vivieron la conquista española de México por Cortés. Son testigos de eso, son ya personas de edad, y
además introduce en su texto, que está escrito en la lengua de los mexicas, en náhuatl, latín y castellano, introduce unas ilustraciones hechas por los propios indígenas donde se muestran los hechos de salvajismo, de violencia, de barbarie cometida por los conquistadores. La obra de Sahagún es una condena franca, abierta, contra la conquista española. Es una vehemente condena por consiguiente. En palabras de los vencidos que él recoge, dice lo siguiente: nosotros lo vivimos, los indios, nos consternó, con esta triste suerte fuimos destruidos. Y Sahagún concluye: fueron tan atropellados y destruidos ellos y todas sus cosas que ninguna apariencia quedó de lo que eran antes. Bueno, vienen los famosos códices pintados por los indígenas, de los cuales ya hemos hablado de algunos de ellos, que son dibujos hechos por los indígenas sobre todos estos hechos de la conquista. El Código de Tlaxcala, que recoge las matanzas de Cortés en el templo de Tenochtitlán, el templo mayor. El Códice de Azcatitlán, que recoge las matanzas de Pedro de Alvarado en Tozcati. Esos son hechos anteriores a la rebelión de los aztecas, que va a dar lugar a que Cortés y sus hombres se retiren de Tenochtitlán en la famosa Noche Triste. El Códice de Apareamiento, que ya hemos visto, el uso de los perros, alanos y mastines para destrozar a los indígenas. Entre otras cosas, aquí no hemos mencionado, pero cuando Cortés ordena la muerte del último emperador azteca, Cuauhtémoc, viene una rebelión de los caciques y nobles aztecas que ya se habían sometido, que ya se habían rendido, que habían aceptado la colonización española. Por consiguiente, protestan contra Cortés y Cortés les lanza los perros. Solamente una mitología hispanizante puede convertir a Cortés en un héroe, a imagen de Julio César o de Alejandro Magno, cosa por el estilo. Bien, una obra ciertamente notable de denuncia la produce Felipe Guamán Poma Ayala. Este es un indígena inca que ya había asumido la cultura española. Escribe en castellano y algunas palabras en quechua. Es una obra de 1200 páginas y 400 ilustraciones que el mismo Guamán Poma produce. Él mismo es el que pinta aquello, con plumilla. En ella, pues, denuncia las violaciones y atropellos de las autoridades españolas ya una vez concluida la conquista, los corregidores, los jueces, y un conocido extirpador de prácticas supersticiosas y diabólicas que introduce la tortura contra aquellos indios que supuestamente utilizan prácticas diabólicas, como se decía entonces. El famoso Cristóbal de Albornoz. Esos dibujos de Guamán Poma son prácticamente las únicas ilustraciones que tenemos del periodo precolonial, porque él también hace una historia de los incas y del imperio inca. Además de los atropellos que él denuncia, que acabo de mencionar, es interesante ver cómo Guamán Poma denuncia que el cuerpo de las mujeres indígenas se ha convertido en un espacio de dominio sexual de curas, doctrineros, encomenderos y funcionarios peninsulares. Pues no cabe duda, indudablemente, que estos hechos ocurrieron y que no hay tal leyenda negra. Hechos que existieron. Bien, los hechos de la barbarie, de violencia, de salvajismo que hemos señalado y que hemos mostrado así rápidamente.
no se pueden juzgar como de pasada, como a veces se hace en los discursos hispanistas. Sí, no, son fruto de la conquista, de toda conquista siempre ocurren violaciones, ocurren violencias, etcétera, etcétera. Tan no es así que el régimen colonial español, que la corona española tomó cuenta de estos hechos, los vio, los juzgó y trató en alguna forma de corregir todo esto. Si fueran hechos normales, si fueran hechos aceptables, si fueran hechos propios de la conciencia moral de la época, no hubiera ocurrido que la corona y un grupo de frailes y de miembros de la iglesia se hubieran opuesto a todos estos hechos y los hubieran denunciado. Estos hechos no fueron intrascendentes, por consiguiente, no fueron hechos de pasada, como a veces se quieren ver. Por el contrario, las primeras denuncias del comportamiento de los conquistadores fueron objeto de rechazo clarísimo de la corona española, tanto de Isabel la Católica como de Fernando el Católico, como después de Carlos V y por supuesto de Felipe II. Tan es así que la reina Isabel ordenó investigar a Colón y lo destituyó de sus títulos y de su gobierno en la isla por todas las crueldades que cometió. Y ordenó, por ejemplo, poner en libertad 300 indígenas que Colón había mandado esclavos a España, diciendo la reina que estos indígenas eran súbditos de la corona y que debían ser tratados como hombres libres. A pesar de esas observaciones de la reina, la esclavitud de los indígenas continuó hasta su prohibición final en 1528 por el emperador Carlos V. Como sabemos, las primeras denuncias de estos hechos los hizo el famoso fraile dominico, Fray Antón de Montesinos, en la isla de Santo Domingo, en un famoso sermón de Navidad, donde prácticamente dijo que todos los españoles encomenderos estaban condenados al infierno. Eso causó desde luego enormes controversias en España, denuncias contra los dominicos, denuncias por supuesto contra Montesinos, etc. Y eso obliga a Fernando el Católico a convocar la famosa Junta de Burgos para revisar el tema del trato a los indígenas. En esa junta, Fray Bartolomé va a enfrentar la tesis de otros frailes, de otros teólogos, que consideran que los indios eran seres salvajes, seres primitivos, y que por lo tanto estaban condenados a ser esclavos por derecho natural. Es decir, apoyándose en tesis de Aristóteles, que decía que existían por derecho natural hombres que debían ser sometidos a la esclavitud. Por supuesto, Fray Bartolomé enfrenta esas tesis en contra de los indígenas, defiende su libertad, defiende su carácter de hombres, de seres humanos iguales a los españoles, etc. Y finalmente, la Junta de Burgos no va a tomar una decisión definitiva en torno al tema de la libertad. Por el contrario, va a decir que los indígenas deberán ser sujetos a una pérdida transitoria de la libertad, a un género benévolo de servidumbre para mejorar su disposición y constreñirlos a la perseverancia en el trabajo. ¿Cuál trabajo? Pues el trabajo que hacían los indígenas para los encomenderos. Y en la virtud. ¿Cuál virtud? Pues la idea de que debían ser convertidos a la fe cristiana. De todas maneras, fruto de la Junta de Burgos, salió el famoso requerimiento
El requerimiento era un texto que los españoles, cuando se enfrentaban a unos indígenas y antes de proceder contra ellos en forma bélica, militar, debía leerles a los indígenas en castellano que no entendían el famoso requerimiento. En este requerimiento se decía que por delegación del Papa, que representaba a Dios, este había entregado la propiedad de las tierras, de esas tierras que iban a ser objeto de conquista, a los reyes de España. Que los indios serían bien tratados siempre y cuando aceptaran la autoridad del monarca español y se convirtieran a la fe cristiana. Si no se plegaban, se les haría la guerra, se tomarían sus tierras, se les mataría o se les vendería como esclavos. Ese era un requerimiento que siempre obligatoriamente debía leerse cuando los españoles se enfrentaban a un grupo de indígenas y antes de comenzar a hacerle la guerra. Esa alusión a las tierras entregadas por el Papa hace relación a la famosa división del mundo, sus dos hemisferios, en cabeza de Portugal, el hemisferio oriental, todo lo que era la India, etc., y el hemisferio occidental para España. Famosa división pues de la tierra. Una decisión de un papa, decisión que no tenía obligatoriedad frente a los habitantes americanos, los indígenas nuestros, ni frente a las demás potencias, ni Inglaterra, ni Francia, ni el Imperio Romano Germánico iban a aceptar semejante división del mundo. Y por supuesto, las posteriores conquistas de España, de Holanda, de Francia, etcétera, son un desconocimiento de esa famosa división del mundo entre España y Portugal. Bien, como quedó dicho, pues las leyes de Burgos no avanzan mayor cosa en cuanto a suprimir la esclavitud de los indios americanos. Simplemente habla de un trato benévolo y de una servidumbre que al parecer sería transitoria. Un investigador y profesor de la Universidad de los Andes, en una obra que ha sido publicada este año y que trae muchísimas novedades en torno a la conquista española, por eso decía yo que nunca acaba uno de conocer datos y hechos e investigaciones sobre este periodo tan conflictivo y tan polémico. Ha publicado, repito, una obra que se llama Conquistadores e Indios, la historia no contada. Este es investigador de la Universidad de los Andes en Colombia, se llama Carl Henry Langenbeck. Entiendo que es un investigador de origen danés, pero obviamente es colombiano, etc. En él sostiene lo siguiente, que es interesante leerlo. La esclavización indígena abrió uno de los capítulos más sanguinarios de la conquista y no se le ha dado la importancia que merece. Cuando se piensa en esclavitud, de inmediato viene a la mente el padecimiento de los africanos, no de los indios, que obviamente fueron esclavizados desde el comienzo mismo de la conquista hasta 1528, cuando Carlos V suprimió la esclavitud de los indígenas, pero que continuó por distintas formas velada y oculta esa esclavitud. Hay algunos debates sobre si el negocio de esclavizar indios fue bueno o no, pero pocas dudas de que sus efectos fueron devastadores. A mi juicio, fue ambas cosas. En un principio se pensó que la fuente de esclavos en el Caribe era inagotable, aunque por supuesto no lo fue. Como sabemos, los indígenas taínos, que eran los habitantes principales del Caribe, de las islas del Caribe, todos ellos se extinguieron. Primero, porque la población no era infinita. Y segundo,
porque obviamente había intereses que impedían que la población que caía gradualmente bajo el control de los vecinos y las nuevas fundaciones fueran esclavizadas. En todo caso, se calcula que entre 1493 y 1542, fíjense que estamos hablando de un año muy posterior al año 28, 1528, cuando se suprimió la esclavitud en ordenanza real de Carlos V. Todavía en el 42 había esclavitud de los indígenas. Un total entre 250.000 y medio millón de indígenas fueron esclavizados, aunque otros han propuesto que fueron muchos más, otros investigadores. Cuando la corona tomó la decisión de prohibir la esclavitud de indios, continuó haciendo excepciones relacionadas con la presencia de indios bárbaros, sobre todo los indios caribes. A ellos sí se les podía esclavizar porque eran indios rebeldes que no se sometían fácilmente a la dominación española. Sobre todo aquellos indios en zonas de fronteras, donde el dominio español era todavía precario. Así, cuando se logró la conquista de los caribes en las Antillas, se prohibió su esclavitud, pero no había que esperar mucho para que se diera permiso para esclavizar indios de tierras más lejanas, los cuales, bien vistos, eran caníbales redomados. Siempre se hablaba de que eran caníbales para justificar entonces la esclavitud. La frontera de quien era caribe se fue corriendo a medida que resultaba conveniente. Nos han vendido la idea de que los señores esclavistas trabajaban a espaldas de una corona que nunca apoyó del todo la esclavización de los indígenas y que fue asaltada en su buena fe. Nada de eso es cierto, pues fue la corona la que recibió quintos del comercio de esclavos nativos, los famosos quintos reales, y la que pagó deudas con sus administradores e incluso con religiosos de la española con licencias para conseguir y vender los indios. Eso en su debido momento se prohibió esclavizar indios, como mostraré más adelante, pero no lo hizo por razones humanitarias. Es lo que sostiene este autor. Yo, sin embargo, creo que sí operó un criterio ético en el manejo por parte de la corona del tema de los indígenas, del trato de los indígenas, de manera que allí yo creo que no se puede exagerar demasiado, prácticamente diciendo que la corona autorizó. Sí, evidentemente se benefició de la esclavitud, los quintos reales, etcétera, pero la supresión de la esclavitud, por lo menos formalmente y a través de un decreto real, fue un acto de conciencia moral que operó en ese momento, creo yo, por lo menos eso. Bien, decíamos pues que esa libertad que declaró Carlos V en 1528 fue una esclavitud formal, en la medida en que siguió existiendo una esclavitud real en las encomiendas, utilizando el trabajo indígena, utilizando el trabajo de los indígenas al servicio de los españoles, servicios personales en las casas de los españoles, trabajos en las minas, trabajos en la agricultura al servicio de los encomenderos. Por eso el movimiento que inicia Montesinos y que va a continuar con Fray Bartolomé y de otros muchos frailes y obispos inclusive, se va a orientar no solamente a la defensa y protección de los indígenas frente a estos atropellos, sino que va a cuestionar la misma legitimidad de la conquista. Y esto es único en la historia. Ese cuestionamiento va a comenzar por la Universidad de Salamanca, en lo que se ha considerado el último esplendor de la escolástica medieval, en cabeza de un fraile también dominico, el padre Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria va a decir
que no es lícito hacer la guerra por razones de religión. Y esto lo dice Vitoria cuando los reyes católicos están preparando la invasión al reino de Granada, el último reino nazarí de los árabes. No es justo, dice él, no es lícito iniciar una guerra por motivos de religión. ¿Lo oyeron los reyes católicos? No, en absoluto. La obra famosa de Vitoria sobre el tema de la conquista española en América va a ser su famoso relato de Indis, que la escribe él a raíz de los abusos que conoce se han cometido en la conquista del Perú por Francisco Pizarro y sus demás compañeros de aventura. Tesis de Vitoria. Ni el dominio espiritual del Papa, ni el dominio político del emperador, en este caso Carlos V, son títulos legítimos para la ocupación de América. Niega que el emperador tenga un dominio universal. Tampoco el Papa tiene, comillas, ningún poder sobre los indios, ni sobre los demás infieles. Por el hecho de que los indios no quieran reconocer el dominio del Papa o del emperador, es lícito hacerle la guerra, pues los indios, dice Vitoria, son señores de sí mismos por derecho natural. Y leo lo que dice más adelante Vitoria. La forma deficiente como se ha transmitido la fe, con muchos escándalos, crueles delitos, muchas impiedades, no genera obligación de los indios para abrazar la religión. Después de lo que están viendo de violencia, de maltratos, de barbarie, ¿cómo se les va a pedir que se conviertan a la religión que habla del amor de Cristo? No genera obligación por los maltratos, las crueldades, las impiedades, para que los indígenas entonces se vean obligados a realizar y que estén en pecado por ello. Pero aún en el caso, dice Vitoria, aún en el caso de una prédica eficiente, no es lícito hacerle la guerra porque se nieguen a la conversión. El lograr la conversión por la fuerza y la violencia es abominable y sacrílego, porque creer en una fe es un acto de libre albedrío, y el libre albedrío no lo da sino Dios. Por lo tanto, pues, sostienen definitiva Vitoria que los indios de América no podían ser sometidos a la guerra por no quererse convertir a la fe cristiana, por no quererse someter al emperador, a la autoridad real española, que los indígenas americanos eran seres iguales a los españoles, que no era lícito esclavizarlos, eran seres libres, etc. Sin embargo, a la postre, Vitoria legitima la conquista con el criterio de la sociabilidad humana, es decir, la capacidad de los seres humanos de circular libremente, hombres, mercancías, ideas, etc. La idea pues de que es necesario que los seres humanos nos integremos, eso es la sociabilidad, y en segundo lugar dice él que los indígenas que le nieguen a otros indígenas sus derechos, por ejemplo, el caso de los aztecas que sacrifican seres humanos de otras tribus, que usan la crueldad para ello, o que utilizan la antropofagia, pues obviamente justificaría su dominación. No su esclavitud, su dominación. En definitiva, pues diríamos que con todas estas precisiones, a la postre, Vitoria acepta la dominación española. De todas maneras, y eso queda también claro, dice Vitoria, los indígenas americanos no pueden ser despojados de sus tierras ni de sus bienes. En 1542, unos años después del libro de
de Victoria, un discípulo de él, que es Fray Bartolomé de las Casas, va a escribir su famosa relación de la destrucción de las Indias, que causa un impacto tremendo en España y en la corte sobre todo. Hay miembros del Consejo de Indias, que es el órgano de gobierno de las Indias por delegación real, que son favorables a los encomenderos, son favorables a esa barbarie que están cometiendo los encomenderos con la dominación de los indios. Está el caso de un doctor Beltrán, que hacía parte del Consejo de Indias, que recibía presentes y regalos de Cortés, de Pizarro, de Almagro. El presidente del Consejo, el cardenal Loaiza, era también amigo de los encomenderos. Entonces, obviamente, la obra de Fray Bartolomé denunciando los atropellos contra los indígenas, pues causa un impacto tremendo en la sociedad y en la corte española. Se dice, ¿no?, que Carlos V llegó a exclamar en algún momento, llegó a gritar: callen a esos frailes, es decir, callen a Fray Bartolomé, callen al cura Victoria, que no critiquen la conquista, etc. Sin embargo, Carlos V es un buen cristiano, y entonces comienza a tener escrúpulos de fe, y comienza a dudar sobre la validez, la legitimidad de la conquista por todas estas denuncias. Se entrevista con Fray Bartolomé, oye sus denuncias de forma directa, etc. Y ocurre un hecho único en la historia de los imperios. Carlos V ordena suspender la conquista. De 1452 a 1452 cesa al Consejo de Indias, cesa de funcionar y se decreta un alto hasta aclarar si es legítima o no la conquista de las tierras de América. Eso no lo ha hecho ningún imperio del mundo. Ningún imperio del mundo se ha cuestionado si merece o no, si tiene derecho o no a conquistar otras tierras, a someter a otras personas que viven en esas tierras, de ejercer un dominio territorial sobre unos territorios que inicialmente no son del Estado correspondiente. Eso nunca había ocurrido. Ningún imperio se ha cuestionado la legitimidad de su actuación como imperio. Y entonces convoca a Carlos V, en medio de sus escrúpulos de conciencia, convoca la famosa Junta de Valladolid de 1542. A esa junta, por supuesto, van a asistir teólogos, obispos, el cesado Consejo de Indias, otros consejos reales que asisten al monarca, y por supuesto va a participar Fray Bartolomé. Como consecuencia de la Junta de Valladolid, que no, en la cual realmente el rey va a asistir y va a presenciar los debates, se le hacen una serie de recomendaciones al monarca. Al parecer, esas recomendaciones son redactadas por Fray Bartolomé, y en definitiva el emperador Carlos V las va a acoger. Bueno, son las famosas leyes nuevas de Indias. En esas leyes nuevas, en definitiva, se va a prohibir de forma absoluta la encomienda. Es decir, esa institución que significaba que un español, un conquistador, se le asignaba a un grupo de indios para que trabajara en las tierras de este, o trabajara en una mina, o pagara un tributo al encomendero a cambio de proporcionarle una educación cristiana, pagando un cura doctrinero. Esa era pues la institución en síntesis de la encomienda, que significaba en la práctica la servidumbre y la esclavitud de los indígenas. Se prohíbe tajantemente la encomienda.
Se prohíbe que la encomienda pueda ser heredada por sus titulares, etc. Se prohíbe que se hiciera la guerra a los indios, así fueran indios salvajes, que era lo que inicialmente se había permitido. Los indios caribes podían ser objeto de acción militar y de esclavización. Los indígenas son declarados, por tanto, súbditos de la corona y dependientes únicamente del rey, de ningún español, de ninguna autoridad española. Directamente dependen de la corona. Bien, las nuevas leyes de Indias van a causar una conmoción tremenda de parte de los encomenderos y se van a producir unas rebeliones como nunca antes en el caso de la conquista. Concretamente en el Perú, Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, Francisco había sido asesinado por un grupo de almagristas, es decir, amigos de Almagro, que había sido su socio en la conquista del Perú. Finalmente estos lo asesinan y Gonzalo Pizarro ha quedado como representante, pues, de los conquistadores iniciales del Imperio Inca. Gonzalo Pizarro y los encomenderos se van a levantar en armas contra el monarca español. Los encomenderos van a proclamar inclusive a Pizarro como rey del Perú. Y ha llegado el virrey Blasco Núñez de Vela para aplicar las nuevas leyes, pues lo capturan y lo asesinan. El nuevo virrey, que es un clérigo, entre otras cosas, se llama Pedro de la Gasca, suspende las leyes de Indias del monarca español, produce una amnistía para todos los rebeldes. Muchos entonces deponen las armas y apoyan al virrey, y finalmente este logra derrotar a Pizarro, a Gonzalo Pizarro, y en el mismo campo de batalla lo ejecuta. Termina la rebelión. Pero termina a cambio de que las leyes de Indias se suspendan en su ejecución. En la Nueva España, México, la rebelión la encabezan muchos encomenderos, por supuesto, y la cabeza de la rebelión es Martín Cortés, el hijo de Cortés con la Malinche. Esa rebelión va a ser aplastada por el virrey Antonio de Mendoza, que va a ejecutar a todos los rebeldes, salvo a Martín, que lo manda preso a España, por razón de su ascendencia con el conquistador de México, le salva la vida. El emperador Carlos V le va a perdonar, lo va a amnistiar. En la Nueva Granada, con Gonzalo Jiménez de Quesada, que es un abogado, va a utilizar el leguleyismo propio de los abogados, y no se van a enfrentar, no van a hacer una rebelión, pero van a obstruir por todos los medios al visitador Armendáriz, que es el que va a tratar de implementar las leyes de Indias. Lo van a acusar ante la corte, le van a hacer juicio de residencia, y todo eso va a terminar en que finalmente las leyes de Indias tampoco pueden aplicarse en el nuevo reino de Granada. Jorge Robledo, uno de los conquistadores de lo que hoy es el departamento de Antioquia en Colombia, va a lanzar la famosa expresión a propósito de las leyes nuevas, que dice: se ordena, pero no se cumple. ¿Alguien ha dicho que eso nunca existió, esa palabra? Claro que sí, la dijo Robledo. Finalmente, el conde de Alba, que como gobernador de Flandes había establecido la Inquisición para perseguir a los calvinistas, que había sido la religión que los holandeses habían escogido, y va a comenzar entonces la guerra de Flandes, que va a durar 80 años, la rebelión de los holandeses contra el dominio español.
el conde de Alba va a proponerle a Carlos V que derogue las nuevas leyes, es decir, que se mantenga la encomienda. La encomienda entonces va a continuar un siglo y medio más o menos, y a partir de la encomienda va a salir la institución de la hacienda, donde ya el monarca hace adjudicación de tierras a los peninsulares, y donde se va a utilizar el trabajo indígena también, pago bajo ciertas condiciones, un trabajo en el cual los indígenas tienen que trabajar pero reciben un salario, etcétera, con la obligación de los resguardos de permitir que cierta parte de su población vaya a trabajar en las haciendas o en las minas, en fin. La institución pues de la encomienda dura un tiempo mientras aparece la otra institución que va a ser la hacienda, en la cual va a caracterizar la economía de finales de la colonia española en América. Continuarán otras leyes que vamos a mirar con Felipe II, leyes muy avanzadas para su época, sin duda alguna, bajo el esquema de Felipe II de una república de indios y una república de blancos. Es decir, la separación entre los indígenas y los peninsulares, para evitar que sigan ocurriendo estas situaciones de maltrato y de atropellos. Eso no va a funcionar, sencillamente porque el mestizaje va a ocurrir y el mestizaje va a ir desapareciendo la población original indígena. Por el otro lado tenemos el caso de la disminución demográfica de los indios como consecuencia de las enfermedades, etc. De tal manera que eso de dos repúblicas separadas, que era la idea un poco de Felipe II, eso no va a funcionar, realmente no va a funcionar. Pero bueno, veremos y hablaremos de eso en una próxima ocasión. Les agradezco mucho que hayan hecho su visualización de este video, que hayan visto este video, y continuaremos nuestras charlas a propósito de la conquista española, un fenómeno histórico que parece no tener fin en cuanto a polémicas y en cuanto a controversias. Trataremos, sin embargo, de hacerlo en la forma más objetiva, más imparcial posible. Muchísimas gracias y los espero para una próxima ocasión.